Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Una alegría de contacto, como siempre. Bueno, estoy molesto. La verdad que estoy molesto. A ver, cuenta. No pude llegar a escuchar de qué estabas hablando, así que Bueno, no sé, a ver la razón. Me pasa un mensaje una chiquilina de 21 años que tiene un glaucoma que le hizo perder la vista del lado izquierdo, que amenaza perder la vista del lado derecho si no lo operan, que tiene que hacerse una operación, que tiene que comprar ella la prótesis, porque nadie se la da gratis, ella se la tiene que comprar. Y está generando una campaña, porque son personas de condición económica humilde, para poder recaudar fondos para mantenerse, sustentarse en Montevideo mientras dure la operación. Porque el banco de la operación se la paga, pero el mismo banco que le paga la operación fue el que le retiró la pensión por discapacidad porque cumplió 18 años. Entonces yo decía, cuando una persona, y con todo respeto, pero yo digo que hay personas que están en los cargos por cuestiones políticas y otras están por capacidad. Cuando el presidente del Banco de Previsión Social me dice a mí en una nota, me dice que una persona que maneja un camión, si tiene un accidente y pierde un brazo o una pierna, en realidad está inhabilitado para cumplir esa tarea, pero que puede cumplir otra. Le dije, bueno, explíqueme dónde una persona de 45 años con una discapacidad severa puede conseguir trabajo. Yo no conozco el lugar. Entonces, a ver, si todo lo tiene que hacer la gente, Alberto, y vos conocés de esto, si la gente tiene que empujar para sacar lo que los gobernantes no hacen, bueno, entonces estamos viendo el mundo al revés. El país está al revés. Sí, no, ahí hay algunas cosas que carecen de fundamento. Es decir, primero, que esta chica por lo visto estaba trabajando en un lugar y cotizaba el BPS, ¿no? Y claro. O tenía una pensión por discapacidad ella por su lado, sin relación a su trabajo. Ella logró la pensión desde que tenía un año. La madre se la consiguió. Ok. Porque ella nació con el glaucoma. Y a partir de allí fueron avanzando y la fueron tratando hasta que llega a los 18 años y se la quitaron. Ella sigue con el mismo glaucoma, solo que le está afectando la otra vista. Y el Banco de Previsión Social dijo, no va más. Acabo de entender, es decir, que no es que estuviera bajo un régimen de protección como función, como trabajadora, sino como persona que tenía una discapacidad y tenía una pensión. Primer tema, ¿no? Que son dos capítulos distintos. Primero, que lo de que tenga que gestionarse ella la lentilla con el Fondo Nacional de Recursos tendría que estar cubierta, no entiendo cómo le dijeron que no. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas que llaman mucho la atención y que no debieran pasar. De acuerdo a la legislación uruguaya, para una persona sin recursos que requiere una cuestión de este tipo, una intervención de este tipo, la propia entidad donde se atiende, sea un hospital, sea una mutualista, lo que sea, tiene que gestionar ante el Fondo Nacional de Recursos la lentilla que le está faltando o los elementos que le están faltando para que se los cubran. Si no se los cubren, allí ya está lleno de casos en que se puede reclamar judicialmente el hecho de que no se cumpla con darle cobertura. Estamos hablando de una muchacha joven con toda la vida por delante. O sea que se están dando prótesis para personas de 85 años, que me parece excelente, es una maravilla de nuestro sistema, que hay que cuidar mucho. ¿Cuánto más no debiera darse a alguien que tiene 21 años? Es decir, que la normativa establezca que las pensiones dadas a niños caen cuando dejan de ser niños, no quiere decir que esos niños tengan que, cuando dejan de serlo, como bien dices tú, tengan que quedar en la intemperie, porque entonces hemos perdido toda conciencia de solidaridad, de sentido de protección social. Claro, que Alberto, es la característica ¿sabes cuál es el gran Uruguay. problema? El gran tema es que los directores del Banco de Previsión Social, algunos, no todos, te tiran con aquella, bueno, para eso están los familiares obligados. Es durísimo eso, ¿sabes? No, pero digo, a ver, yo puedo estar en una función y tú también y tener la convicción de que esa persona tendrían que atenderlo los padres, suponete, o un tío, un abuelo, millonario. Perfecto, ahí el Estado tiene la posibilidad de darlo, ir y repetir contra la persona que está obligada. Pero lo que no puede pasar es dejar a la intemperie a la persona. Y no me refiero a esta dirección, ni la anterior, ni la futura. Sí me quiero referir a un tema que tiene que ver con esto y que tú pusiste el ejemplo, que es el tema de las capacidades residuales, que es lo que se da a llamar ahora, ¿no? La descripción que tú hacías de la persona que es un chofer, que pierde un miembro, lo que sea, y va a gestionar su jubilación por discapacidad. Pasa con los funcionarios públicos, con los funcionarios privados, con los trabajadores privados.
el mecanismo ha pasado por etapas muy especiales, cruelmente especiales. Primero, la persona que gestiona la jubilación por discapacidad, que además es un 65% del monto de sus activos, o sea, de lo que cobraba trabajando, o sea, es la mejor retribuida de todas las jubilaciones. Bueno, pasa por un mecanismo que es la junta médica, por llamarla de algún modo sencillo, ¿verdad? Que tiene unas tablas, unas paramétricas, en las cuales se establece, como pasa con los seguros en el Uruguay y en el mundo, donde, aunque parezca increíble, está tasado cada una de las patologías y cada uno de los órganos del cuerpo humano que están afectados, ¿verdad? Pero todos es un libro de casi un centímetro. Están cotizados. Exacto, porque eso se usa judicialmente para las rentas vitalicias cuando hay una sentencia. Por ejemplo, es un libro que, no exagero, una hoja A4 de 1 centímetro de alto, para que tengamos una idea, ¿no? Están todas, renglón tras renglón, cada una de las cosas que le pueden pasar al organismo en distintas cosas. Y todas tienen una tasa, porque uno puede reclamar porque hubo un accidente de tránsito y se le rompió la punta del meñique. Bueno, reclamará el que le causó el daño ilegítimamente, ¿no? Eso tiene una tasación del 0, qué, pero que tiene que ver con lo que se termina pagando, disponiendo por el juez. En este caso, la persona que va por la discapacidad se presenta ante el Banco de Previsión Social por su jubilación y la remiten al Tribunal Médico, la Junta Médica. Y la Junta Médica, en un tiempo, se pagaba en función, se decía, sí, perdió una pierna, este hombre ya queda jubilado por discapacidad para siempre, y se acababa. Y nadie se ponía a pensar que sentado con la mano podía tocar la guitarra o con una prótesis podía hacer tal cosa. Eso fue cambiando, pero el hecho ya hace muchísimos años, y el hecho hoy es que el término que se ha impuesto, en algunos casos muy duramente, es el tema de de las capacidades remanentes. Como tú decías, una persona perdió una pierna y le dicen, bueno, usted por la pierna no se puede jubilar y no trabajar más porque usted puede trabajar en otra cosa. Como si eso fuera que uno pone en aviso en el periódico o en las redes y dice, no, mira, tenemos acá un chofer sin pierna, le vamos a dar ya un trabajo para otra cosa en un país que tiene los problemas que tenemos en materia de empleo, digo, ¿no? Perfecto. Ya, cierta edad cambia. Entonces, lo que hay que cambiar es ese criterio de la discapacidad remanente, mientras no se pone a esa persona por INEFOP o por los cursos que fueren, para recapacitarla con su capacidad remanente y se le ayuda a la búsqueda de nuevo empleo, con estímulos a quien los contrate, como ahora sucede con la gente menor o la gente mayor. Lo que no puede pasar es que uno diga, no, como la norma dice esto, arréglese como pueda, porque en definitiva, ahí yo veo dos fallas duras. La peor es lo que me estabas hablando de comprarse la lentilla. Para eso te pagamos el Fondo Nacional de Recursos. Y la segunda es que nadie puede quedar a la intemperie por el mero hecho de ser un muchacho de 21 años o de 18 que cae su pensión. Digo, en eso es una causa que debe ser seguida y como siempre esa sensibilidad es importante. Lo que a mí me preocupa más es que incluso está muy por encima de la posibilidad de las autoridades del propio Banco de Previsión Social, salvo que tengan la capacidad de gestionarlo políticamente para que haya una modificación con el Ministerio de Economía, ¿no? Claro, porque pero en definitiva déjame contarte eso, ¿no? algo, Alberto, déjame contarte algo. Sí. Como siempre, en el ángulo la metiste. ¿Sabés que hablé con una diputada que pidió audiencia con el presidente del Banco de Previsión Social, con el doctor Alfredo Cabrera, que debe ser seguramente una excelente persona? Pero él me dijo a mí, por ejemplo, que las juntas médicas no podían transformar en incapaz a una persona capaz. Entonces yo le dije, bueno, le cambio la pregunta. ¿Cómo hace la Junta Médica para transformar en capaz a una persona que sigue siendo incapaz? Y no tiene respuesta. Y ahora, la diputada Capillera, de Cabildo Abierto, me contó, lo dijo al aire en el programa, de que hace cantidad de días que presentó un pedido para reunirse con él y todavía no le respondieron. O sea que la solución política puede venir, porque además una directora de Cabildo Abierto, que fue muy criticada por su propio partido, la señora Desiderio,
Dijo, esto es un tema político. Bueno, pero perdón, ¿usted no habla con sus legisladores? ¿No tiene contacto con ellos? Para que ellos hagan fuerza desde acá. Y hay instrumentos que la legisladora puede utilizar, que incluso pasan a través de los organismos de conexión. Es decir, el BPS, que es un ente autónomo por excelencia, se conecta con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Donde hay un vínculo muy fuerte a pesar de la autonomía, como también lo tiene con economía. Pero la conexión es con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, ahí hay dos normas, uno que es el del pedido de informes que lo puede hacer suyo la Cámara si no se contesta, más allá de la entrevista. El otro es el de acceso a la información, que lo puede hacer cualquier persona sin represión de causa, como tú sabes bien. Sí. Es decir, el problema de estas cosas es cuando no hay respuestas, porque es un error el no ponerse yo no sé cuáles son las circunstancias, no estoy jugando este caso particular, pero porque no sabemos todo, pero lo que me parece que es un error es dejar que las cosas se sostengan en el tiempo y vayan creciendo, ¿no? Porque la legisladora tiene la capacidad de poder hablar y buscar los mecanismos en el Parlamento para que haya modificaciones sobre la normativa. Para darte más impulso todavía, te voy a decir algo más. Hubo un momento histórico hace muchos años en que la gente que estaba cobrando una pensión porque tenía una discapacidad, gente adulta, gente normal, de pronto la convocaron, le hicieron un nuevo examen y le dijeron que había cambiado el baremo. Les explico lo que es el baremo. Sí. Tú lo sabes, sí, pero sí. Para la gente, el baremo es un índice que si uno no llega a ese porcentaje no tiene derecho. La persona tenía un 40% y tenía derecho. Bueno, revalorizaron los baremos y el que tenía un 40 pasó a estar revalidado como 35, quedó afuera. Claro, gente que ya tenía en su vida incorporado el ingreso incluso, ¿no? Claro. Por eso, ese es un tema crucial de la solidaridad social, no de la seguridad, de la solidaridad social, y es muy bueno que le echen mano, y yo creo que lo importante será que haya una sensibilización política con este tema, que yo no dudo que la va a haber, pero por un lado hay que proteger los tribunales, porque es verdad que hubo muchos abusos con las jubilaciones por incapacidad, eso es cierto. Pero también, por otro, hay que necesariamente adecuar la realidad a los temas que se necesitan, digo, porque si no, de lo contrario, estamos en el aire, ¿verdad? Claro. Yo, la verdad, veo estos temas, veo que esto pasa, vos analizás con la jerarquía, ¿verdad? Con toda esa claridad que te caracteriza, todos lo entendemos, y yo digo, ¿por qué tiene que ser la gente la que está detrás de todo esto? ¿Por qué tiene que ser la gente la que, por ejemplo, para recuperar a un paciente con ELA, tenga que pagar consulta fuera del país? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Que se hagan movidas en el departamento de Rivera, Alberto, se están consiguiendo financiar a 2 personas. Una chica con ataxia grave que necesita una sesión para recuperar su calidad de vida. Y el Fondo Nacional de Recursos se lo niega. Y los médicos se niegan a hacer los informes para que se presente. Entonces, bueno, ahí incluso la Facultad de Derecho ha tenido gran éxito en la Defensoría Jurídica Gratuita, forzando judicialmente al pago de las cosas que son injustas porque los medicamentos no están cubiertos y porque la persona no necesita. Lo no hay que quedarse con la palabra. Ahora, exactamente. Ahora, el problema es que lo tiene que gestionar la víctima de la situación. Que es lo que yo entiendo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Es decir, cómo la persona que está padeciendo la situación, hola. Sí, te escucho. Sí, cómo la persona que está en la angustia y su entorno tiene que tener la cabeza fría como para saber a dónde ir, con quién hablar, ni hablar de tener que poner un profesional. Por eso ese dato de la Facultad de Derecho, que tiene, para mí es un enorme orgullo lo que está haciendo mi facultad, el hecho de que esa defensa que ha permitido que muchísima gente accede. A ver, no va a mover la aguja del país en su situación económica, que se le preste atención. Y lo que tú estás diciendo, uno sueña con un Estado que se acerca a la persona. Eso era el Sistema Nacional de Cuidados, eso es el sistema de la asistencia social del MIDES,
es o de las intendencias, el estar cerca de la gente para poder decirle, bueno, espere que yo me ocupo, ¿sí? Sonará a demasiado criterio de solidaridad capaz para algunos, pero me parece que si no somos solidarios con gente en esta situación y en este momento, la verdad es que estamos en un enorme debe que no es tan difícil solucionar. Y lo peor que hay es encerrarse en la caparazón, vos lo sabés. Claro. En la medida que el jerarca se cierra, adiós. Sí, el tema de recursos de amparo, Marcelo, le digo a la gente, mi hijo ha participado, ha presentado varios recursos de amparo, inclusive ha tenido que ir al Parlamento a representar padres, seguro, ¿verdad?, para conseguir medicamentos y demás. Y él me decía, papá, es doloroso todo esto, no se puede creer. Pero, porque además, ¿por qué llegar a ese punto para poder conseguir si sabe que más tarde o más temprano la justicia va a actuar? ¿Por qué no lo dan de primera y evitan ese desgaste que tiene la gente? Y con las pensiones pasa lo mismo. Lo hacen ir 10 veces al Banco de Previsión Social. El baremo del BPS dicen que ahora lo van a unificar, pero no es el mismo que tienen las mutualistas. Entonces, ahora, mirá cómo te saco a otro tema. En medio de toda esta situación, insisto, con personas que tienen familiares con enfermedades muy graves, yo decía, la fibrosis quística me obligó a todo esto a estudiar, y conozco una mamá en Rivera que nos está escuchando, que tiene 2 hijos con fibrosis quística. Entonces, explícame por qué uno que tenía la pensión se la quitaron, y al otro, cuando la fue a pedir, no se la dieron. ¿Por qué? Porque se sabe que la fibrosis quística es una enfermedad degenerativa y que limita la calidad de vida. Porque, y ahora, mirá vos, en medio de todo este lío, tenemos parlamentarios que están discutiendo la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, ¿verdad? Entonces, tanta gente que podría ver negro el futuro, pero que pelea por vivir, y hay personas que en vez de defender a esta gente, empiezan a armar un esquema que para mí es perverso, porque por lo que he leído y por lo que he hablado, con el respeto que le puedo tener a todos, y vos me conocés bien, me parece que podemos arrancar por otro lado. Menos mal que hablé, por ejemplo, con el presidente de FEMI, el doctor Daniel Ayala, dijo, no, primero, universalizar los cuidados paliativos. Eso, primero, vamos hasta el límite por la vida, y después decidimos el resto. Menos mal. Brillante, pero para ver de contrasentidos en la misma dirección, voy a hablar de un aspecto que estuvo vinculado a los funcionarios públicos, para que sean bien claros. La ley establece que hay un cupo de los ingresos, por concurso, que tiene que ser cubierto con personas con discapacidad, y bueno, y ahí establecimos un mecanismo especial para que no fueran los mismos concursos, porque son personas que están en otra condición comparada con otros, ¿verdad? Incluso dejamos previsto que hubieran cursos de formación, porque cuando logramos tener el cupo de inscriptos, cuando concursaban nos salvaban. Pero miren qué cosa increíble. Por un lado, habían empleados públicos que se enferman y quedan con una discapacidad, que no tienen los años para jubilarse, van al BPS para jubilarse por la discapacidad, y el BPS les dice, no, usted en realidad no tiene, porque porque tiene capacidades remanentes. ¿Sí? Vuelve al organismo donde trabaja, y donde trabaja ya le hicieron la junta médica y le dijeron, usted no trabaja más. Conclusión, queda destituido como trabajador público, sin cobertura de todo lo que tiene que ver con los médicos, todo lo demás. Mira el contrasentido. Por un lado hacemos llamado para tratar de que ingrese la gente con discapacidad a la administración pública. Y por otro lado, al funcionario público que cae en discapacidad, le decimos, no señor, váyase, y si no lo jubilan, bueno, pudimos sacar después de 2 años de negociación parlamentaria, un artículo que reguló esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que lo que estás haciendo es de primera magnitud, porque si se logran juntar esas puntas de la gestión con los parlamentarios, sobre todo con gente de la propia coalición, porque además ahí tiene que empezar economía, tiene que empezar otros ministerios, salud pública, etcétera, no hay duda de que es así. Lo de los baremos es algo dramático. A ver, yo puedo hablar siempre dije, una vez lo dije, que a veces a uno le resulta muy fácil entender porque le alcanza con recordar. Yo hago memoria, y cuando yo era chico, mi papá comenzó con una enfermedad progresiva de discapacidad en las piernas, que terminó prácticamente inmovilizado, ¿verdad?
Y yo me acuerdo, y estoy hablando de hace muchísimas décadas atrás, y yo me acuerdo ser un niño chico y mi papá, que se desmoronaba estando parado porque era una especie de polio, tuvo que dejar de trabajar de un día para el otro, y para conseguir la jubilación tenía que andar recorriendo determinados clubes para ver quién lo podía escuchar, porque no lograba que la entonces caja de jubilaciones lo escuchara, y yo veía la angustia en mi casa. Por eso cuando uno le alcanza con recordar, es suficiente para que se enardezca con estos temas, ¿no? Entonces, lo que digo, perdón por la autorreferencia, ¿no? Pero es un homenaje al Tito y a Chiquita, que lucharon contra todo, ¿no? A lo que me refiero es que en la vida, si uno no tiene respuesta para estas cosas, ¿qué sentido tiene que estemos todos juntos conviviendo, considerándonos una ciudadanía, una población, una nación? En fin, yo estoy seguro que más tarde o más temprano se solucionará, pero ¿qué pasa con el hoy de toda esa gente que vos estás comentando, ¿no? Y ahí está bien que se hagan todos los esfuerzos posibles, a todos los niveles, porque en algún momento se va a encontrar la ranura donde entrar con estas cosas, ¿no? Alberto, bueno, una cantidad de mensajes que me están llegando coinciden con lo que estamos hablando, y son tantos casos que realmente, digo, yo le agradezco a la gente por la confianza, ¿verdad? Porque además estos temas nos tienen que movilizar. Yo estoy muy conmovido, y yo, a ver, Claro. me gusta darle palabra a todos. Por el tema de la eutanasia, hablé con el diputado Galo, hablé con él, hablé con un diputado del Partido Colorado, hablé con él. Hablé con la diputada Frost de acá Riviera. ¿Por qué? Porque la diputada Frost está en contra de la eutanasia, porque ella fue diagnosticada de cáncer. Ella peleó contra la enfermedad y ganó la enfermedad. Y ella estuvo, ¿verdad?, en su tratamiento rodeada de personas que no veían su vida más allá de la punta de su nariz, pero que peleaban por llegar. Y entonces decía, ¿cuánta gente que pelea por vivir y hay gente que legisla al revés? Bueno, en nombre de todos ellos y sumando a esta gente a la cual le decimos, che, mira, no, solución lo tuyo no hay, no tiene, no lo podemos hacer. Alejandro Gómez, te doy un caso, Nancy da Silva, que son los que se está apoyando acá en Rivera para que viajen a Estados Unidos. Alejandro ya fue 2 veces a Miami. Bueno, en otro momento se le hubiera dicho, no, mira, lo tuyo es irreversible, no tenés cura, nosotros no te podemos ayudar, y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la eutanasia, perfecto, yo así no quiero vivir, terminamos por ahí, no, me parece un disparate. Yo te agradezco mucho, Alberto, y discúlpame que yo también me enardezco porque no puedo creer de que yo digo, la política es buena en tanto tengamos buenos políticos. El gran tema es cuando el político arma su teatro personal, se ocupa de lo que a él le interesa y no de lo que le interesa a la gente, olvidándose que están allí no por concurso, está porque la gente los puso. Y la misma persona que los puso los puede sacar. Entonces, si no escuchás a quien te vota, ¿a quién vas a escuchar? Yo qué sé. Sí, yo creo que lo importante es tener la mirada alta, como haces tú. Por un lado, la exigencia necesaria, el plantear las cosas con la firmeza necesaria, pero tú por otro lado vas tejiendo un entramado de tratar de que se junten los operadores de estas cosas, como me cuentas, con la legisladora o con otros que lo hayas hecho, en fin. Yo creo que apoyar esa gestión al entramado, cuando uno ve que la herida no cura, le pone una curita arriba, ¿no? Es decir, le pone una bandita de protección. Y bueno, y a veces en la vida es necesario hacerlo, y eso es lo que termina salvando de la infección que estamos viviendo en un tema, ¿no? Yo creo que el tema de la eutanasia es un tema que es muy bueno para tratarlo con detención. El Uruguay sigue sin tener una Comisión Nacional de Bioética que propusimos hace mucho tiempo, y el drama de todos estos temas es que uno no puede aprender sobre estos temas googleando y luego legislar. Esto no es se resuelve sin tener conocimientos profundos que solo tienen los que están en esos temas. Para eso claro, la Comisión Nacional de Bioética es esencial. Y bueno, pero ya hablaremos en otra oportunidad, que me parece un tema que debe ser tratado nuevamente con la responsabilidad que no ha sido tratado hasta el momento, ¿no? Alberto, un gran abrazo y gracias por tu presencia. Con mucho gusto y saludos a todos, y tengamos fe de que ese trabajo que se está haciendo fructifique mejor para todos, ¿no? Ojalá que así sea. Un placer enorme haber conversado con el doctor Alberto Escavarelli. Tenemos que ir rapidito a la pausa.